Lo dijo en la primera hora. Ayer el presidente de la República, bueno, anteayer en realidad, fue a las 22 horas con 52 minutos de lunes, pero fue noticia ayer en la mañana, envió a la función legislativa un proyecto de reforma tributaria que se divide en dos aspectos. Dentro del contenido de esta iniciativa hay temas de carácter tributario y también hay temas vinculados a la atracción de inversiones. Aquí tengo yo un pequeño detalle que justamente lo revisamos ayer. La propuesta se divide en dos partes, 39 artículos que incluyen reformas a varios cuerpos normativos: ley de régimen tributario interno, código tributario, ley para la equidad tributaria, ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, código de la producción, código del trabajo, ley de extinción de dominio y ley de fomento productivo. Y 55 artículos en un segundo libro para la creación del régimen para la atracción de inversiones a través de asociaciones público-privadas. Pero enfoquémonos en la parte tributaria porque, claro, había el riesgo, la advertencia, la previsión de que eventualmente, frente a las dificultades fiscales, se opte por algún tipo de medida impositiva. Le queremos preguntar eso a Cintia Uzcategui, que está enlazada con nosotros vía telemática. Cintia Uzcategui es especialista en materia tributaria. Cintia, qué gusto, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un gusto estar en este espacio. Gracias a usted por la gentileza de conectarse con nosotros. A ver, pregunta directa y a la vena. ¿La reforma tributaria que plantea el presidente Noboa implica o no un paquetazo tributario para el país? Cintia. Pues realmente no. Las reformas que justamente ha incluido el presidente están, como usted lo mencionó, en varios ámbitos. Se reconocen nuevos beneficios tributarios. Incluso viene también incluida una amnistía tributaria, que como lo sabemos es la condonación de los intereses y las multas de deudas que tengan los contribuyentes con la administración tributaria. E incluso también se incluyen deducciones adicionales que habían sido eliminadas por el gobierno anterior en la ley que se reformó en el año 2021. Deducciones adicionales que buscan lo que, como lo ha dicho el presidente, pues promover la contratación del empleo joven o incluso la contratación de personas pues que han sido privadas de libertad y que se están reinsertando a la sociedad. Incluso también viene una reforma novedosa para una nueva devolución de IVA para los promotores inmobiliarios, ¿no? Entonces realmente no lo hemos visto como un paquetazo, salvo hay sí una reforma bien interesante, que si bien es cierto la norma no lo pone como un impuesto adicional, sí va a haber una afectación importante en el flujo financiero de los grandes contribuyentes, pues está imponiendo una nueva autorretención calculada sobre los ingresos. Esa es la que te podría decir que tiene el mayor impacto del contenido del paquete de reformas que ha sido enviado por el presidente. A ver, expliquemos justamente. Entiendo que es una autorretención de hasta el 3% sobre el total de los ingresos por parte de las sociedades consideradas grandes contribuyentes. ¿Qué son los grandes contribuyentes y qué implica este 3% sobre el total de sus ingresos? Sí, realmente los grandes contribuyentes es una categoría que da el servicio de rentas internas a ciertas compañías que cumplen parámetros como un nivel de ventas, un tamaño específico de empresa, y son aproximadamente 500 contribuyentes o 500 compañías que el SRI ha determinado grandes contribuyentes. Los grandes contribuyentes venían tributando igual que el resto de las sociedades, es decir, un impuesto a la renta del 25%, pues retenciones al momento de efectuar sus compras, como el régimen ya lo determina así, y lo que está creando algo nuevo pues es una autorretención. Establece la ley que ha sido enviada al legislativo que el gran contribuyente deberá realizar una retención sobre sus ingresos del mes de hasta el 3%, y estos deberán ser declarados y pagados mensualmente al Servicio de Rentas Internas. Y que esto servirá como crédito tributario, es decir, servirá como un pago, digamos, anticipado de su impuesto a la renta, que tendrá que liquidar la empresa al final del año. Nosotros sabemos que si esta reforma es aprobada antes del 31 de diciembre del 2023, entrará en vigencia en el 2024, por lo cual esta autorretención deberá hacerse por los grandes contribuyentes y este impuesto lo liquidará el gran contribuyente en abril del 2025. Y en ese momento, dice la norma, que si se genera un saldo a favor del gran o de esta compañía por haber en exceso hecho retenciones versus el impuesto a la renta que le tocó pagar en el ejercicio fiscal, pues podrá ser solicitado al Servicio de Rentas Internas este exceso y que sea devuelto, ¿no? Sin embargo, esto afecta
pues de forma importante al flujo financiero de las compañías que no tenían esto pues en su presupuesto anteriormente. Hay en una primera reacción algunos empresarios que han cuestionado esta parte del 3%, porque dice que esto va a afectar el flujo, la liquidez que no necesariamente tienen ahí a la mano las compañías. ¿Es posible eso? Sí, correcto. Nosotros sabemos que generalmente los grandes contribuyentes podrían tener pues ventas al contado o podrían tener ventas a crédito y al momento de establecer un porcentaje sobre el valor de las ventas directamente afecta al flujo pues que recibe esta compañía mes a mes. Entonces, en la norma obviamente hay que esperar también qué reglamentación venga al respecto, porque te dice hasta un 3%. No sabemos cuáles van a ser las condiciones que establecerá el Servicio de Rentas Internas de en qué casos será el 3%, en qué casos será menos del 3%. Tal vez va a ser en base a los ingresos mensuales que reporte la compañía, ¿no? Sin embargo, claro que va a ser un impacto importante para el flujo de los empresarios y que solamente van a poderlo ver compensado el momento que liquiden su impuesto a la renta del 2024 en abril del 2025. Entonces sí va a ser un impacto importante. Se ha hablado de una cifra muy general de tal vez 188 millones de dólares mensuales en base a las cifras pues, que están publicadas en la página de la Superintendencia de Compañías respecto de grandes contribuyentes. Entonces esto podría tener una cuantificación de 188 millones de dólares que tendría pues el fisco como este anticipo respecto a los grandes contribuyentes. Hay una parte que también está siendo materia de polémica, que es una nueva remisión de multas, intereses y recargos. ¿Qué significa esa remisión? Sí, la norma pues ha enviado contenido solamente pues un párrafo muy pequeño, el cual dice pues que pues se concede la remisión de intereses y multas de deudas que estén pues que con la administración tributaria. Sin embargo, no establece, por ejemplo, todavía plazos. Nosotros sabemos que las remisiones que hemos tenido anteriormente, en el 2018, en el 2014, siempre están reglamentadas por plazos de hasta 90 días, de hasta 120 días, e incluso han habido reducciones de intereses y multas, digamos, por partes, ¿no? Si pago dentro de 60 días, tengo una remisión del 100%, si pago dentro de los 90 días, una remisión del 50%. Eso es lo que está pendiente de que se regule y es lo que incluso dice ahí la disposición general, que serán expedidas estas normas, ¿no? Nosotros sabemos que en deuda firme el SRI probablemente tendrá un poco más de 2.500 millones de dólares en deuda firme, pues y lo que han indicado la Administración Tributaria es que espera recaudar aproximadamente unos 800 millones de dólares con esta amnistía tributaria. Pero digo, si hacemos la comparación con otras remisiones de multas, intereses y recargos, porque esto ya ha ocurrido, ya lo hizo el presidente Correa, lo hizo el presidente Moreno, me parece que también lo hizo el presidente Lasso, pero estas remisiones le garantizan liquidez al fisco, Cintia. Sí, efectivamente, eso es lo ventajoso. Nosotros sabemos que la remisión, pues generalmente como está concedida en plazos cortos, tal vez de 30, 60 o 90 días de la publicación de la norma, genera el ingreso de recursos frescos e incluso recursos que han estado congelados tal vez por mucho tiempo en la administración tributaria y que no los ha podido cobrar. Entonces, efectivamente, sería beneficioso para la caja fiscal, para el presupuesto, que puedan ingresar estos recursos. No sabemos que igual el déficit está, bueno, para cerrar el año, un poco más de 2.000 millones también, y realmente lo que pretende pues recaudar a través de esta amnistía, que podrían ser unos 800 millones, probablemente no ingresen en este año, porque la norma no salga en vigencia pues todavía en el mes de diciembre, pero pues sí tendría un efecto inmediato, pensamos en los meses de enero, febrero del siguiente año 2024, y podrá aliviar un poco pues la situación que tiene pues ahorita finanzas complicadas con el presupuesto. ¿La reforma tributaria, Cintia, incluye también algún acápite sobre el impuesto al valor agregado IVA, sobre el impuesto a los consumos especiales ICE o sobre el impuesto a la salida de visas ISD? Sí, Fabricio, no te escucho muy bien. Me preguntaste sobre el IVA, Sí, ¿verdad? preguntaba si es que la reforma incluye algún acápite sobre IVA, ICE o ISD. Sí, sobre IVA, pues te mencionaba que hay un tema importante. No se ha incluido, como se mencionaba incluso en los medios, o se esperaba alguna rebaja en el IVA para el sector de la construcción. Eso no se ha enviado. Eso no contiene la reforma. Lo que sí contiene, que justo te mencionaba, es una totalmente nueva, una devolución
de IVA para en las compras, pues que realicen que se incurran en la construcción de proyectos inmobiliarios. Es decir, y incluso te indica que se deberán reintegrar en un plazo no mayor a 90 días a través de notas de crédito. Este es totalmente nuevo, dado que este sector inmobiliario no tenía ningún beneficio de devolución de IVA, sino que este IVA que ellos incurrían en sus gastos formaba parte, pues, de su, sí, de su gasto justamente del negocio, ¿no? Y ahora está permitiendo que lo van a recuperar. Igual también en la norma establece pues que de alguna forma será reglamentado la forma en que será sujeta esta devolución de IVA, pero eso es algo bastante importante. Y respecto, por ejemplo, de ISD, sí hay también una reforma respecto de la exoneración de ISD cuando yo justamente cancelo al exterior capital o intereses relacionados con créditos externos que hacen las distintas entidades o sociedades. Específicamente, anteriormente la norma te indicaba que para tú poderte acoger este beneficio de no pagar el ISD cuando yo pago intereses o pues capital, este crédito tenía que estar registrado en el Banco Central. Es lo que establecía justamente la norma. Y una de los cambios importantes que te está incluyendo ahora esta reforma, pues es que ya te indica que no va a ser obligatorio que tú que tengas registrado este crédito en el Banco Central y sí podrás acceder a este beneficio de exoneración de ISD. Es decir, será obligatoria para ciertas, te dice ahí la norma, para ciertas estructuras o ciertas sociedades, y para otras estructuras, otras sociedades, no será obligatorio este registro del préstamo en el Banco Central. Entonces, eso es también bastante novedoso. Creemos que lo que busca es también facilitar, de cierta forma, el financiamiento externo en ciertos pues, proyectos o ciertas estructuras que tendremos que ver a qué estructuras se refieren, porque darán más detalle probablemente en el reglamento, pero esas son las reformas más importantes respecto de estos impuestos. En el tema de la deducción de gastos personales, ¿se tomó en cuenta o se mantiene el sistema tal cual está vigente, Cintia? Sí, en deducción de gastos personales, es decir, de justamente las personas que trabajan en relación de dependencia, no han hecho ningún cambio. Lo que sí se ha incrementado es las deducciones, como te mencionaba, para empleo, o sea, joven, es para la contratación de empleo joven. Es que no solamente son deducciones, sino son beneficios adicionales, es lo que te reconoce la norma. Es decir, te establece que si yo contrato a jóvenes entre 18 y 29 años, o a personas que han sido sancionadas con penas privativas de libertad, voy a tener una deducción adicional de lo que yo ya cancelo a ellos por concepto de sueldos y salarios. Te establece que obviamente deberá ser estos sueldos que estarán vinculados al IES y ahí podré gozar de un beneficio adicional. Entonces, hay una tabla progresiva que si yo contrato, por ejemplo, hasta 500 jóvenes o 500 personas que estén pues entre las edades de los 18 y 29 años, tendré una deducción adicional del 90% de lo que a mí me cuesta cancelar los sueldos de estas 500 personas, y asimismo de las personas pues, que han sido privadas de libertad, tengo una deducción adicional del sueldo o del gasto que ya esta persona me representa del 50%. Estos son beneficios adicionales que están reconocidos en la norma y que realmente pues casi habían sido eliminados por el gobierno anterior. Buscan incentivar pues la contratación del empleo joven y de las personas que han sido privadas de libertad. Pero en realidad, eso de la contratación de personas privadas de libertad me parece muy interesante para el debate, porque creo que es una manera de viabilizar la reinserción de aquellos que cumplieron una sentencia en el sector laboral. Me parece muy interesante debatir este tema a propósito de esta norma y lo del empleo joven. Pero son medidas efectivas que en la práctica se podrán traducir en acciones, Cintia. Sí, justamente en los medios se ha visto debates acerca de efectivamente qué tan efectivas van a ser, ¿no? Como tú lo mencionabas. Yo creo que el tema del empleo joven es algo que sí va a tener un impacto positivo. Incluso muchas de las plazas pues, actuales que contratan o que tienen las empresas, pues buscan justamente gente joven para que haya pues también continuidad en la empresa o hagan lo que dicen pues carrera. Yo creo que eso es algo va a ser positivo e incluso pues es una medida también positiva, un mensaje positivo por parte del gobierno pues para las personas que han sido privadas de libertad, porque sabemos probablemente la dificultad que ellos tienen pues al momento de reinsertarse en la sociedad y participar pues en actividades productivas, ¿no? Así que yo creo que lo veo como algo positivo y pues esperemos que tenga ese impacto que espera el gobierno.
Hay algunos sectores que piensan, de la opinión pública sobre todo, que esta reforma implica un nuevo paño tibio y que no ataca temas de fondo en el ámbito tributario. ¿Usted coincide o discrepa con esa visión, Cintia? Bueno, yo creo que se conversaron previamente de muchos temas álgidos que habían en respecto de las normas tributarias, ¿no? Como lo conversábamos, el tema de la deducción de gastos personales, que fue un impacto importante para la clase media, pues no se ha tocado ese tema. Yo creo que podría causar pues mucha, tal vez inestabilidad un poco ese tipo de cambios en un gobierno pues que sabemos que tiene pues 1 año y medio, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno pues se ha centrado en enfocarse en temas un poco urgentes para incentivar ciertos sectores y como lo mencionaba Fabricio, hay un acápite bien importante sobre el tema de la alianza pública-privada, que realmente lo que busca también es incentivar estas nuevas inversiones y que se genere el nuevo empleo, ¿no? Entonces yo creo que se está enfocando un poco en aspectos positivos, ciertamente corrige ciertas cosas pues que estaban en la norma, pero pues se lo ha hecho pues un poco dentro de lo que se ha podido, considero yo, con el tiempo corto que ha tenido pues el gobierno, ¿no? Correcto, Cintia. Vamos a ver qué va a pasar hoy, digamos, en estas horas en la Asamblea. Entiendo que la Unidad de Técnica Legislativa está preparando el informe para remitirlo al CAL y con eso se pueda calificar el proyecto de ley de urgencia en materia económica y remitirlo seguramente a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Cintia, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Un gusto, Fabricio. Buenos días. Gracias a Cintia Uzcategui, que ha estado con nosotros, especialista en materia tributaria aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.